Ser o no ser, esa es la cuestión. Eso escribió William Shakespeare en El príncipe Hamlet, quien encarna a la duda como consecuencia de su tragedia existencial. Pensando en esta antológica frase, quiero traeros hoy un mensaje de parte del Señor a través de su santa y bendita palabra. Algunos dicen, si yo pudiera ver un milagro, si yo pudiera ver realmente una obra sobrenatural, extraordinaria, excepcional de Dios, creería. Y así es como muchos se contentan, se justifican y siguen adelante pensando que será el momento de creer cuando tengan evidencias más claras. Lo que quieren dar a entender es que no tienen suficientes evidencias, que lo que les falta, digamos, son razones para creer. Por eso es que todavía simplemente no pueden creer. Esperan ver para poder creer. Pero la palabra de Dios nos muestra una regla invariable. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y estas son palabras literales que salieron de los labios de Jesús. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Muchos escépticos, al llegar a textos como este mismo que hemos leído de Éxodo capítulo 14, donde encontramos uno de los muchos milagros que se mencionan en la Biblia, dirán, bueno, esto son leyendas, son historietas, cuentos con mucha imaginación y fantasía. Pero había que verlo para creerlo. El escritor británico C.S. Lewis vivió en un momento en la ciudad de Oxford, entre los años 30 y 40, donde había un enorme escepticismo. La mayoría de los profesores, de sus colegas, se definían como no creyentes. Y si había un dogma extendido en ese tiempo, es que los milagros no existían. En una ocasión, este profesor llegó, como sabéis, a la conversión cristiana y escribió muchos libros, incluso de apologética, desde un ateísmo manifiesto a una fe comprometida, dijo lo siguiente: aunque muchos de mis colegas de la universidad, estos profesores dedicados a la ciencia y al conocimiento, se levantaran una mañana, me miraran por la ventana y vieran todas las señales que leemos en Apocalipsis, seres increíbles, imágenes asombrosas, y las vieran físicamente, realmente frente a su ventana, a la puerta de su casa, aún se frotarían los ojos y pensarían que es una alucinación, un espejismo. No lo creerían, porque verdaderamente su problema no es ver para poder creer, es porque no creen que nunca podrían ver estas cosas. ¿Creer o no creer? Esa es la cuestión. La experiencia vivida por Israel desde su salida de Egipto, en el libro del Éxodo, y su trayectoria por el desierto hasta la tierra prometida, en Números, Deuteronomio, estos pasajes que estamos estudiando ya y que llevamos pues una serie durante varios domingos, es muy relevante, hermanos, para la Iglesia hoy. Ya que nosotros también vamos hacia la tierra prometida. Nuestro Canaán es el cielo. Ahora estamos en un desierto, la Iglesia está en un desierto amplio,
espantoso en ocasiones, difícil. Y como ya hemos dicho en otras ocasiones, el desierto es un lugar de tentación. Fijaros que en griego la palabra tentación, peirasmos, es exactamente la misma que la palabra prueba o sufrimiento. En el Nuevo Testamento no se distingue entre una tentación o un sufrimiento. Todo es prueba, todo es peirasmos. Por eso, el paralelismo con el pueblo que salió de Egipto y nosotros, que salimos también del mundo, es más que evidente. Antes, el pueblo judío caminando hacia la tierra prometida, y ahora nosotros los creyentes vamos por el paso de esta vida hacia otra vida mejor. Es un paralelismo evidente, acertado, legítimo, y por eso nos ayuda como creyentes en nuestro peregrinaje por este mundo, para continuar adelante con el corazón y con la mente llena de fe, llena de esperanza, de triunfo, de gloria, porque vamos camino al hogar del Padre, a la patria celestial, a ese premio supremo, a ese premio que es la victoria, la copa de la vida. Ahora, ¿cómo llegar bien? Porque en estos domingos atrás hemos visto que el pueblo de Israel flaqueó, que el pueblo de Israel no pasó en su primer momento, después de 2 años, cuando estaba ya allí a las puertas en Cades Barnea, no pasaron a Canaán. ¿Cómo llegar bien nosotros a la tierra prometida? En nuestro caso, a la patria celestial. ¿Qué lecciones o qué lección puedo considerar, podemos aprender del pueblo de Israel que puedan ayudarnos a nosotros en el día de hoy? A los que hemos alcanzado, como dirá el apóstol Pablo, y veíamos en 1 Corintios capítulo 10, los fines de los siglos. Que ahora estamos en la dispensación de la gracia, gracias a la obra de Cristo Jesús. ¿Por qué no entraron en Números 14, como veíamos el domingo pasado, en Canaán? ¿Por qué no entró el pueblo? Porque no tuvieron fe. Creer o no creer, esta era, y ese sigue siendo también el asunto fundamental, el meollo de la cuestión. Hay dos caminos muy claros: creer y obedecer, o incredulidad y desobediencia. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Espero que aparezca en la pantalla porque es el texto que dije la primera parte el otro día. Dice así el autor de Hebreos: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso tenemos que preguntarnos. ¿Por qué no podemos agradar a Dios si no tenemos fe? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay. Y esto parece una obviedad, ¿no? Si tú te acercas a Dios es que crees que lo hay. Bueno, es que hablar con Dios y tener fe en Dios no es como jugar a la lotería. Tiene que haber una convicción. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de lo que es invisible. Y además dice que es galardonador de los que le buscan. Dios honra a los que le honran.
Dios honra, Dios es galardonador de los que tienen fe en sus promesas, de los que esperan en sus promesas, de los que tienen paciencia en medio de la prueba, de la dificultad, de la tentación. ¿Por qué salieron de Egipto? Porque hemos preguntado antes por qué no entraron. Y ahora podemos hacernos otra pregunta. ¿Por qué salieron de Egipto? O es más, ¿por qué cruzaron, como hemos leído, el Mar Rojo, que les impedía salir realmente de Egipto? Pues vayamos unos versículos más allá de Hebreos 11. Vayamos a Hebreos 11, versículo 29, porque el autor también nos habla de este hecho. Y fijaros lo que dice. Por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron, fueron ahogados. Los judíos, y quiero que me escuches bien, los judíos, los israelitas, no fueron salvados por el hecho de ser judíos o israelitas. Ni los egipcios fueron muertos por ser egipcios. No es un asunto de raza, es un asunto de fe. Si una familia judía no hubiera creído la palabra del Señor, cuando Moisés llevó las instrucciones de cómo salvarse, de lo que tenían que hacer para cuando viniese el ángel destructor, si no hubiesen pintado con sangre los dinteles de las puertas, aquellas familias, aunque hubiesen sido judías, no se hubiesen salvado, ni habrían salido. Es decir, sus familias no hubieran tenido una nueva vida, ni siquiera ellos mismos. Y si alguna familia egipcia hubiese seguido por la fe las instrucciones de Moisés, el hijo de esa familia se hubiese salvado y hubiese salido con el pueblo de Dios, igual que salieron otros extranjeros que acompañaron al pueblo. Es sobre la base de la fe y no sobre la base del nacimiento que somos salvos. Nadie será salvo aquel día porque tuvo un nacimiento humano en un lugar geográfico o con una raza. No por nacer en una familia o por haber nacido en un país aparentemente cristiano, uno se convierte en cristiano. No porque tus padres hayan sido fieles o tus abuelos, tú vas a ser fiel. Como decía aquel evangelista, el gran evangelista Billy Graham, no por nacer en un garaje te conviertes en un coche. Es por la fe que naces en la familia de Dios. Cuando crees en Dios y confías en sus promesas. Fue la fe la que les permitió ser sacados, guardados y guiados hacia la tierra prometida. Cruzaron el Mar Rojo. Y recordemos este episodio, porque lo hemos leído, pero es más, es que este relato es muy vívido, ¿verdad? Cuando se lee, uno puede imaginar toda la escena. Pensemos por un momento. Pongámonos en las sandalias, en el lugar de estos israelitas. Israel sale de Egipto. Sale 2 millones de personas con el ganado, con niños. Todo es fiesta. Al final han podido vencer el pulso al rey supremo, al rey más poderoso del mundo en aquel momento, a Faraón. Y salen, gracias a Dios. Hay fiesta. Pero se encuentran con un escollo, el Mar Rojo.
un gran obstáculo aparece en su camino. Y he aquí que llegan corriendo el servicio de inteligencia israelí para informar que el ejército de Faraón les está comiendo los talones. Claro, ¿qué ha pasado? Han empezado a darse cuenta los egipcios que su economía sufrirá muchísimo si dejan salir a toda esta gente, que su mano de obra era absolutamente barata. ¿Qué hacer en este trance cuando tienen detrás a un ejército poderosísimo y ellos no tienen ningún arma? Cuando ya pensaban que se habían librado de Faraón y de sus escuadrones de la muerte, que Egipto lo habían dejado atrás, ahora Egipto les persigue a ellos. Y aparece en el pueblo la desesperación, la queja, la protesta, la impertinencia, esa actitud desafiante que caracterizó al pueblo de Dios en todo ese recorrido. Así que, siguiendo las instrucciones de Dios, Moisés levanta su vara y durante una noche sopla un viento sobre el mar y hace separar las aguas. Y al día siguiente allí, delante de Israel, hay un camino abierto y el pueblo puede cruzar entre las aguas, sobre tierra seca. Y cuando las huestes de maldad llegan y ven ese camino abierto sobre el mar, ellos también entran. Pero al entrar en ese camino, los carros del faraón, que son muy pesados, comienzan a hundirse y a pararse por el barro. Y cuando el ejército de Egipto pues se encuentra en esos momentos, en esas circunstancias, deja de soplar el viento, las aguas vuelven a su lugar y el ejército de Egipto es sepultado por las aguas del Mar Rojo. El Señor interviene para salvar a su pueblo de las huestes de maldad. Dios les abre paso a su pueblo, donde no había paso, donde había simplemente un lugar por donde no se podía transitar. El Señor lo abre, les abre vida nueva. Dice el Salmo 77, versículo 19, un salmo de Asaf, dice: te abriste camino en el mar, te hiciste pasos sobre las muchas aguas y no se hallaron tus huellas. Esto es un milagro, hermanos. Esto es un milagro asombroso. Es como esa canción que cantamos, ¿verdad? A mí me encanta, que dice: sendas Dios hará donde piensas que no hay. Dios abre camino allí donde no lo hay. El mar será tu camino. No hay obstáculos, no hay un hándicap, no hay nada imposible para Dios. Ahora, ¿por qué ocurrió este evento tan extraordinario? ¿Por qué se abrieron las aguas del Mar Rojo? Bueno, hay tres posibles respuestas. Todas ellas acertadas, pero parciales, cada una de ellas en sí mismas. Voy a empezar por la primera. En primer lugar, se separaron las aguas por un acto soberano de Dios, porque Dios es creador. Por un milagro, el Señor Todopoderoso intervino y abrió las aguas. Es lo que hemos leído en Éxodo 14, versículo 4, dice: y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Yahvé, que yo soy el Señor. Versículo 13 y 14, y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con nosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más
para siempre los veréis. Dios peleará por vosotros. Me encanta esto. Y vosotros estaréis tranquilos. Versículo 22. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Este milagro es un acto soberano de Dios. Pero en segundo lugar, se separaron las aguas por fuerzas naturales. Un viento oriental que sopló toda una noche. Eso es lo que nos dice versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo el Señor que el mar se retirase por recio viento. Por un viento oriental, toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. La fe bíblica no es una fe ciega. Hay gente que va por ahí diciendo, tú si quieres ser creyente lo que tienes que hacer es creer ciegamente en Dios. ¿Qué significa eso? Por cierto, creo que no le hacemos ningún bien a las personas que les decimos esto, porque esto no es lo que avala la palabra de Dios. Es una fe que se apoya en evidencias que el Señor nos ha dejado. En el siglo pasado, un periodista y también investigador alemán, que se llamaba Berman Keller, escribió un excelente libro, un libro que se escribió a mediados del siglo pasado y que todavía se sigue editando. Y la Biblia tenía razón, donde explicaba por descubrimientos arqueológicos de la época, que ya han quedado un poco desfasados, pero que son muy interesantes de leer, y fenómenos naturales, algunos de los milagros que aparecen en la Biblia. Para decir eso, la Biblia tenía razón. Dios usa como creador y señor las fuerzas naturales de la naturaleza. Pero en tercer lugar, también se separaron las aguas por la fe. Versículo 16 de Éxodo 14. Y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Versículo 29. Y los hijos de Israel fueron por medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Había que creer. Para hacer eso, había que creer. Y por eso dice Hebreos, capítulo 11, versículo 29, por la fe el pueblo cruzó el mar rojo como por tierra seca. Cuando dijo Jesús que la fe mueve montañas, ¿a qué se estaba refiriendo? ¿Tiene Jesús poder hoy para salvar? ¿Para preservar? ¿Para introducirnos al otro lado del mar, o si queréis, al otro lado del río? ¿Y cambiar el curso de los acontecimientos? ¿Es verdad que por la fe abriste camino en el mar y te hiciste paso entre las aguas? ¿Realmente yo puedo dejar esta vida e irme a otra vida? Mirad, hermanos, si despojamos al cristianismo del elemento sobrenatural y milagroso, el cristianismo se convierte en una filosofía y nada más. Una simple filosofía de las muchas que hay. Hacemos a un Dios de bolsillo, pero ese no es el Dios que se revela en su palabra. Hace unos años se hizo una encuesta en Europa para evaluar si la gente todavía creía en Dios.
Para sorpresa de muchos, una gran mayoría dijo que sí, que creía en Dios. Luego les preguntaron si creían que Dios podía cambiar el curso de las cosas. A lo que los mismos creyentes respondieron: eso es imposible. Nosotros creemos en Dios. Creemos en Dios, no a Dios. ¿Y qué clase de Dios es ese? ¿Qué es ese Dios realmente en el que mucha gente tiene su confianza? No es el Dios que se revela en las Escrituras. ¿Creemos en la intervención de un Dios soberano, sobrenatural, que está por encima de las cosas naturales? Creador y que por lo tanto hace milagros por la fe de su pueblo, cuando su gente cree en Él y deposita su confianza en el Señor y cree en todas sus promesas, ¿el Señor obra? ¿Creemos que Dios escucha nuestras oraciones? ¿O simplemente es una terapia, algo que nos sugestionamos para que tengamos paz? ¿O creemos que la oración tiene poder para cambiar las cosas? No hay contradicción aquí en cada una de estas respuestas que hemos dado. Las tres cosas obran y obraron conjuntamente. Si queréis, pongámoslos ahora a la inversa. ¿Por qué fueron destruidos los egipcios? Por las tres mismas cosas, pero al revés. En primer lugar, porque Dios actuó poderosamente en juicio contra ellos. Versículo 26. Y el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus caballerías. Versículo 28. Y volvieron las aguas, cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar quedó allí sepultado. No quedó de ellos ni uno. En segundo lugar, porque las fuerzas naturales, las ruedas de los carros no podían moverse en el barro. Porque el viento dejó de soplar, porque las aguas volvieron a su sitio y se ahogaron. Versículo 27, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraron con el mar. Y en tercer y último lugar, por la incredulidad de los egipcios. Ellos no habían entrado en el mar por la fe. Cuando los egipcios, Hebreos 11:29, la segunda parte, cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Sin fe. Escúchame bien, sin fe no podemos cruzar al otro lado. Los egipcios no pudieron pasar porque ese camino de salvación está para aquellos que tienen fe. No pudieron pasar por ese camino de salvación porque les faltó la fe, la confianza en Dios. El que cree en mí, Marta, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees tú esto? Hebreos capítulo 3. ¿Me acompañáis a este texto? Con esto vamos a terminar, pero este es un pasaje que lo veremos la semana que viene. Lo vamos a analizar más, porque a la luz de la experiencia del pueblo de Israel en el desierto, aquí el autor de Hebreos nos recomienda algunas cosas.
nos da algunas lecciones que podemos aprender de este pueblo para ayudarnos a nosotros hoy día, a los que somos creyentes, a los que estamos en Cristo, a los que estamos en esa nueva dispensación de la gracia. Fijaros que aquí nos va a dar una advertencia muy seria contra la incredulidad. El autor de la epístola vuelve vez tras vez al mismo diagnóstico, al mismo problema de Israel y que también posiblemente es el nuestro. Era el de los primeros lectores de Hebreos y también puede ser la de los lectores del siglo XXI. Versículo 12 de capítulo 3 de Hebreos. Mirad, hermanos. Está hablándole a la iglesia. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Examinaos a vosotros mismos. Eso es lo que está diciendo el autor. Examinaos a vosotros mismos, que la reacción que los judíos tuvieron en el desierto sea motivo de autoexamen personal. Escudriñaos. Versículo 13 y 14. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La incredulidad endurece el corazón. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Confiemos más. Confiemos más. Leamos más su palabra, porque ¿de dónde viene la fe? La fe viene del oír. ¿Del oír qué? La palabra de Dios. Cuando a veces nuestros oídos se cierran para escuchar otras voces exteriores o incluso interiores, pero se abren de par en par para escuchar la palabra de Dios. Confiemos más, aseguremos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Versículo 19. Ellos, los israelitas, no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Lo mismo les pasó a los egipcios en el Mar Rojo. No pudieron cruzarlo por su incredulidad, por su falta de fe. Y los judíos no pudieron entrar a la tierra prometida, al lugar de descanso, por su falta de fe. Por su incredulidad. Conclusión. Capítulo 4, versículo 1 de Hebreos. Temamos. Temamos, pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de estar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La palabra de Dios se interpreta a sí misma. Es asombroso cómo podemos ver un episodio que se dio hace muchísimos años, en el tiempo de Moisés. Allí, en ese lugar, en ese momento, en el canal de Suez.
¿Y cómo ahora podemos trasladar todo eso a nuestra realidad? La palabra de Dios es milagrosa, tiene poder. Los israelitas no pudieron, o mejor dicho, los israelitas no perdieron la fe en medio del desierto debido a las tentaciones y pruebas. Oh, es que las pruebas fueron muy difíciles, es que estaban en un desierto amplio, espantoso, en un desierto donde había tantas incomodidades, tantas tentaciones, tantas carencias. No. Los israelitas no perdieron la fe por estar en ese desierto. La verdadera fe no se pierde. Y aquello que se pierde no es verdadera ni auténtica fe, sino profesión de fe. Ahora parece que simplemente haz la oración de fe y ya eres salvo. Venga, di conmigo, repite conmigo. Puedes creer que crees. Mira lo que te digo. Puedes creer que crees y puedes creer que crees sinceramente. Pero sabes que crees cuando a lo largo de la vida, en medio de muchas pruebas y aflicciones, sigues diciendo, creo en ti. Confío en ti, Señor. Tú eres mi roca. Yo descanso en tus promesas. Yo disfruto en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. ¿Creer o no creer? Esta es la cuestión. Las pruebas en el desierto de la vida producen una fe activa, enérgica, valiente, genuina, y nos advierte de esos pecados que salen a la superficie cuando somos probados en nuestra incredulidad. Por eso debemos temer, temamos pues, dice el autor de Hebreos, temamos ante lo que estamos viendo del pueblo judío, de aquello que sucedió hace tanto tiempo, temamos. Y la palabra temor quiere decir respeto y reverencia cuando se refiere a Dios. Pero en este contexto quiere decir temor a nosotros mismos. Lo que tiene que provocar temor y temblor en nosotros es ver nuestra falta de fe en medio de las pruebas y aflicciones. Cuando vemos nuestra mediocridad, la mediocridad de nuestra vida, esa pobreza espiritual, cuando vemos la incredulidad y dureza de nuestro corazón. Creer o no creer. En una situación muy delicada, Marcos capítulo 9, versículo 23 y 24. En una situación difícil, en medio de la angustia y preocupación de un padre por el estado tan lamentable en el que se encontraba su hijo, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Creo, ayuda a mi incredulidad. Hermanos, hermana, hermano, en medio de esta travesía por este mundo, en medio de nuestro camino de aquí al cielo, en medio de las pruebas, de las tentaciones y aflicciones, que nuestra fe no falte. Que tu fe no falte. Que seamos exhortados, como dice el autor de Hebreos, los unos a los otros. Que seamos exhortados y consolados y fortalecidos por medio de su palabra cada domingo, cada jueves.
cada vez que nos juntamos, que abramos su palabra, porque es su palabra la que nos va a dar fe en medio de las circunstancias de la vida, algunas de ellas muy desagradables. La fe no hace que las cosas sean fáciles. Siento decirte esto, pero es así. La fe no hace que las cosas sean fáciles, hace que las cosas sean posibles para todo aquel que cree. Iglesia, hermano y hermana, amigo, la fe es mucho más preciosa que el oro. El oro es perecedero. Nuestra fe, cuando es auténtica, cuando ha sido probada, cuando ha sido purificada y refinada, es eterna. Y es la fe que nos conduce al lugar deseado, a lo que nuestra alma y nuestro corazón más desea. Encontrarnos con el premio supremo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Deposita tu fe en aquel que es el autor y consumador de ella, para que en medio de la carrera no flaqueemos y que cuando flaqueemos podamos agarrarnos a sus muchas promesas. Vamos a orar por un momento. Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias una vez más por haber podido abrir tu palabra. Te pedimos ahora, Señor, que tú abras nuestros ojos espirituales, para que podamos ver también tus enseñanzas, podamos atesorarlas en nuestro corazón y podamos también cambiar aquello que no es conforme a tu voluntad. Aumenta la fe de tu pueblo, Señor. Aumenta la fe de cada uno de tus hijos en esta mañana, de cada uno de aquellos que incluso todavía no te conocen como Señor y Salvador. Muéstrate a ellos, Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros queremos agradarte. Padre amado, te pedimos que tú sigas haciendo tu obra en medio de nosotros. Y que en este camino que seguimos, en medio de tantas circunstancias, a veces adversas, a veces complicadas y difíciles, que tu mano de poder esté ahí para que nosotros podamos descansar en ti, deleitarnos en ti y disfrutar en tu presencia. Una vez más, Señor, nos rendimos y pedimos también por la incredulidad de nuestro corazón. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a que nuestro corazón no se endurezca, sino que seamos sensibles para seguir sirviendo y adorando al Dios vivo y verdadero. A ese Dios que estuvo dispuesto a dejar su gloria y a venir a servirnos a nosotros. Ayúdanos a aprender de su ejemplo y a seguir extendiendo tu precioso evangelio en medio de este mundo, no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestros hechos. Te pedimos esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.